Algoritmo de salud. El algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Brauer. Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? Yo no quiero foto con ella, yo quiero su voz. Los médicos. El bienestar. El sexo. La tecnología. A ver, espera. ¿Cómo aplacas a la hormona? Espérame, Porque la hormona luego es un perú. Las cosas. Se comió la infancia. A ver, cuéntame. ¿Hay costo-beneficio en una consulta virtual? Imagínate lo que sí quería decir. ¿Cuál es la pregunta más incómoda que te han hecho? Es muy, muy bonito estar aquí. Ya quiero hablar. Ya. Yo ya te dije. Algoritmo salud. Buenas noches, ya empezamos Algoritmo Salud, un jueves más. Los saluda Enrique Culebro Caram. Y bueno, pues estoy esperando, todavía llega Rocío Brauer en unos momentos, pero nosotros ya vamos a arrancar, porque hoy tenemos un tema interesantísimo. Siempre hablar de salud mental, sobre todo en estas épocas, pues creo que es de lo más relevante. Hoy vamos a hablar de psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Eso le vamos a preguntar a nuestros invitados, que hoy tenemos a 3 médicos especialistas en salud mental, psiquiatras ellos, que nos van a aclarar todas nuestras dudas sobre lo que significa la psicoeducación. Y bueno, con esta pequeñísima introducción vamos a arrancar otro episodio de Algoritmo Salud. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en iHeartRadio todos los episodios que hemos realizado sobre salud digital. Y pues vamos a arrancar de una vez y derechito el nuevo programa de Algoritmo Salud. Adelante. Bienvenido a Algoritmo Salud, el podcast donde charlaremos sobre salud digital y analizaremos las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Bienvenidos. Comenzamos. Hola, muy bienvenidos, muy buenas noches, Algoritmo Salud, un placer acompañarles donde quiera que nos quieran llevar. Y bueno, piano, A ver, respirando, ejercicios. Oye, de respiración, tranquilización, de ¿cómo se llama? De canto, de mindset. Oye, es que el tráfico se ha puesto terrible en esta época decembrina, Claro. pero bueno, pues ya todo el mundo está programándose para el fin de año. Enrique Culebro Caram, qué gusto estar contigo este Aquí, jueves. no, más gusto me dio a mí que llegaste. Derrapando, los invitados van a decir, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo esto? Bienvenidos, pues vamos a tener un programa sasazo, me encanta Sí. el tema de hoy, que no lo voy a spoilear, mejor tú dices de qué va. Yo ya lo spoileé un ¿Ya? poquito. La pero psicoeducación. qué mejor que ya, pues definir de qué se trata, ¿no? Porque Pues entonces entramos ya en estoy materia. seguro que, mira, yo no podría definirlo con todo detalle. Por supuesto, estudié el tema para hoy. Yo prefiero que lo hagan nuestros invitados. Yo también hice mi tarea, ¿eh? Pero vamos a iniciar, ¿qué les parece? Gracias, Vamos Pepe. a presentar. Que ya nos vamos directito a la presentación. Ya. Perfecto. Derechito. Ok, derechito y sin escalas. Tenemos 3 invitados de primer orden. Presento a la doctora Silvana Estefano. Ella es psiquiatra. ¿Cómo estás, doctora? Hola, muy bien. Eso. Gracias por la invitación. Al doctor Leonardo Ruiz, también neuropsiquiatra. Hola, buenas noches. Gracias. Y porque dijimos, pues 2 no es suficiente, 3, Tres, ¿no? tres 3 para doctores especialistas este en temas de jueves. salud mental. El doctor Pablo León Ortiz. Muchas gracias por la Genial. invitación. Pues A muy ver. bienvenidos, porque este es un Gracias. tema que de verdad que necesitamos 3 intelectos y 3 de verdad carreras tan elocuentes como las suyas, porque es un tema, la psicoeducación es algo de lo cual podríamos pensar que es fácil entender, psico y educación, pero no es tan sencillo, ¿no? Empezamos con las chicas. Claro. Bueno, pues la psicoeducación tiene un enfoque terapéutico para dar información a los pacientes sobre los padecimientos, los tratamientos, el apoyo también, por ejemplo, de información a los familiares, a los cuidadores, acerca justo de cosas de salud mental, porque ayuda a varias áreas, ¿no? Ayuda a clarificar, por ejemplo, los diagnósticos, ayuda a dar confianza a los pacientes ¿Diagnósticos sobre sus tratamientos de los de salud psicólogos mental. o de los psiquiatras? Bueno, ¿O de ese ambos? es un buen punto. Yo creo que, o sea, la psicoeducación engloba toda la salud mental, ¿no? La cuestión psicológica, a veces, por ejemplo, hablamos de manejo del estrés, mecanismos de enfrentamiento, ¿no? Hablar de explicar estos temas es hablar de psicoeducación, ¿no? Cómo Claro. los presentamos, cómo los desarrollamos para que en un lenguaje, en un tipo de comunicación agradable y entendible y comprensible para los pacientes se puedan Es utilizar. que qué difícil que uno como paciente pueda
ponerlo en palabras lo que está sintiendo o los problemas que probablemente tiene de salud mental. ¿Cómo ustedes hacen esta conciliación entre explicar de la forma más sencilla posible un padecimiento que normalmente es un tema muy complejo y hacer que pueda dar un siguiente paso adecuado el paciente en cuestión? ¿Cómo se hace? Claro. Es interesante sobre todo porque cuando te estás enfrentando a una persona que, como tú dices, a lo mejor quizá le cuesta trabajo explicarse o mencionar. Al decir una persona es un paciente. Un paciente, exactamente. Ajá, Cuando estás enfrente a un paciente y que le cueste trabajo explicarse o decirte exactamente qué es lo que tiene, probablemente tengamos que utilizar otras herramientas para que nosotros podamos hacerle entender al paciente qué es lo que estamos viendo nosotros. Porque al final de cuentas lo que hacemos en consulta cualquiera de los médicos es observar, ver síntomas en el Pero paciente. aquí ya entraría entonces el tema de la tecnología. Definitivamente. Para que sepamos cómo está, o sea, esa mente, definitivo. ¿no, doctor? Cómo estamos precisamente, esa mente que no nos ha dicho bien cómo estamos, doctor Leonardo Ruiz. Que esa persona que no se sabe expresar bien, porque también podríamos hablar de niños o jóvenes, que ahora, sobre todo después de la pandemia, tenemos un tema, ¿no? Se encerraron tanto, nos volvimos ermitaños y no saben expresar qué fue lo que pasó en esos años de encierro, de confinamiento. Claro. Sí, o sea, bien dicen que digamos que la información es poder, ¿no? Sí. Y eso aplica, desde luego, también en nuestra área, en el área de la medicina. Porque tener información acerca de tu enfermedad, conocerla a fondo, que alguien te la explique en términos que puedas entenderla, definitivamente, y como decía Silvana, te va a ayudar a sobreponerte mejor a esa enfermedad. O sea, a veces estamos depresivos y no sabemos que hay una depresión. La mayoría de las personas, de hecho, esquizofrénicos, ni siquiera saben que está deprimida. Y en la Claro. pandemia pasaron dos cosas. Ajá. El incremento en el uso de la tecnología, porque fue la única forma de vincularnos y conectarnos Sí. con el mundo, y el incremento de las enfermedades de salud mental. Sí. Entonces creo que esa combinación de tecnología y salud mental fueron dos cosas que incrementaron en los últimos años. Y de esa forma es que tenemos que encontrar la manera de vincular ambas, ¿no? Ok. La tecnología sin duda nos ha ayudado sobre todo en la educación. Es decir, en temas de salud mental, creo que el principal aporte de la tecnología está siendo la psicoeducación. Claro. El cómo los pacientes pueden recibir esta información de manera concreta, de manera confiable, a través de fuentes que no nada más es el 1 a 1 con su médico. Pero se incrementó la consulta, ¿no? Sobre todo, Mucho. ¿no, Enrique? Sí. La consulta La de los psiquiatras Teníamos ahí remotamente. en el estudio de médicos digitales Ajá. que hicimos con FunSalud que los psiquiatras son los especialistas que más consulta virtual están haciendo. No, De pero hecho, desde pandemia empezaron muy fuerte sí. porque había que darle Por seguimiento supuesto. al paciente que no podía, o sea, si lo ves cada mes, no puedes parar eso, ¿no? Claro. Tienes que continuar. Y también la especialidad lo permite, ¿no? Claro. O sea, también Claro. hubo otras especialidades que les era mucho más complicado dar una consulta digital, ¿no? Sí, por ejemplo, los ginecólogos, pues muy difícil Claro. para ellos, los urólogos, pero sin duda esta especialidad es la que más lo logró. ¿Y qué te parece, Rocío, si escuchamos la cápsula que nos grabaste, que nos Con produjiste mucho muy bien, gusto. para explicar el tema de psicoeducación? Y ¿Te la tener hago en todavía vivo más o elementos? la echamos la grabada? Pues, ¿te le echas a capela? Vamos a echar la escuchar grabada. el trabajo que hiciste junto con los amigos de Central Media para explicar qué es la psicoeducación. Adelante la cápsula. La psicoeducación es un enfoque terapéutico que se centra en proporcionar información educativa y herramientas prácticas a individuos o grupos sobre aspectos relacionados con la salud mental, sus trastornos, síntomas, tratamiento, así como estrategias de afrontamiento. Esta práctica busca mejorar la comprensión de las condiciones mentales y promover la autonomía en el manejo de las mismas. La psicoeducación en el área de la salud mental es significativa por múltiples razones. Por ejemplo, proporciona información certera y clara sobre los trastornos mentales, lo que reduce el miedo y la confusión al paciente. Además, las personas al conocer el padecimiento, sus síntomas, causas y opciones de tratamiento, pueden tomar decisiones correctas y participar de forma más efectiva en su recuperación, por lo tanto, lograr una mayor adherencia al tratamiento. Por otra parte, la psicoeducación también brinda a familiares y cuidadores conocimientos y herramientas adecuados para el apoyo emocional de la persona en tratamiento. En la era digital, la psicoeducación ha experimentado una evolución significativa al adaptarse y aprovechar los avances tecnológicos y los recursos en línea, lo que ha permitido una democratización al acceso al conocimiento sobre salud mental a través de plataformas digitales, blogs, videos educativos, entre otras.
También la psicoeducación ha aprovechado las diferentes aplicaciones móviles que ofrecen meditaciones guiadas hasta programas estructurados de terapia cognitivo-conductual, brindando apoyo continuo y herramientas prácticas directamente en los dispositivos móviles de los usuarios. Asimismo, la telepsiquiatría y la consulta en línea permiten la terapia a distancia con profesionales de la salud mental que brindan orientación y apoyo desde su consultorio, superando las barreras geográficas y mejorando la accesibilidad a la atención. En suma, la psicoeducación en línea desempeña un papel fundamental al hacer que la información y el apoyo sean más accesibles, flexibles y personalizados. Al aprovechar la tecnología, contribuye además a la promoción de la salud mental y al bienestar emocional de una manera más inclusiva e integral. Y ya tenemos la información de psicoeducación. Gracias, Sí, Rocío no, Brauer. ¿de qué? Central Media. Lourdes Juárez, gracias por toda esta recopilación. Oigan, la OMS desde el 2020 declaró esto de obviamente con la pandemia, ¿no? Una pandemia mundial. Y a partir de ese momento, ¿cómo sienten ustedes con el tema de la psicoeducación? ¿Hubo un boom y empezamos a entender mejor de qué va? ¿O todavía, como ahora en Algoritmo Salud, necesitamos explicar paso a paso? Doctor, Sí. ¿de qué va? Sí, bueno, a ver, sin duda hubo un incremento en la consulta de salud mental en todo el mundo. Nuestro país no es la excepción. Se calcula que hubo un incremento en búsqueda de servicios de salud mental como del 40 al 50%. Y ¿Cómo lo veníamos mismo, antes de la pandemia? ¿En qué porcentaje? mal. No, es decir, hubo un incremento del 40%. Sí, de lo que había. De lo que había de había. base, Ujú. el 40%. Es muchísimo, ¿no? Y se calcula que A más o nivel menos mundial. de las personas que, bueno, por ejemplo, en el caso de la depresión, que es de las enfermedades más comunes, de todas las personas que tienen depresión, solo entre el 20 y el 30% buscan atención. Ya. Pero porque no sabemos, ¿no, Enrique? No sabemos, O sea, pensamos justo porque que no hay estamos eso. tristes o No, que se mira, nos va yo a pasar. siento una cosa, o o que sea, le tenemos que echar ganas. No, sí, échale, como dicen, échale ganas. No, yo siento una cosa. A veces pensamos que estamos tristes o melancólicos, pero puede ser depresión, ¿no, doctora? Claro. Pero no lo sabemos identificar como pacientes. Creo que cada vez hay más información que también está reduciendo el estigma, porque hablar, por ejemplo, la gente apenas se está abriendo a ir a una psicoterapia, ¿no? A ir a un Claro. psicólogo. A verlo como algo ¿no? normal, A decir, ¿no? bueno, puedo necesitar ayuda y platicar con alguien y hablarlo. Pero cuando les dices psiquiatría, por ejemplo, se vuelve Focos todavía, rojos. ay, no, estoy súper grave, estoy muy mal, ¿no? No, O sea, y el estigma, ¿no? De el que empiezan estigma. a decirte, oye, vas con el loquero, Ya esas estoy cosas tan loco, espantosas, ya no lo debo de hacer. Doctor, Claro. o sea, eso está horrible que te digan esas eso, cosas. Eso es terrible y eso es una cosa que nos enfrentamos constantemente. Pero justo aterrizado en esta cosa de tecnología, creo que hay cada vez más gente que te solicita consultas exclusivamente por Zoom o por alguna otra Sí, plataforma. cualquiera. Que Zoom fue la que se volvió Sí, la sí, reina, ¿no? ¿no? De las Fue- plataformas exactamente, para pero- los psiquiatras. Pero creo que es ya mucho más habitual para todos nosotros tener un acceso tecnológico a las consultas y que el paciente lo acepte de una manera mucho más inmediata. Pues regresando Ok, al pues corte, sí. ¿qué te parece si hablamos ya de cómo la educación impacta, lo digital impacta la psicoeducación? En la psicoeducación. Vale. @Algoritmo Salud en todas las redes y no dejen también de escuchar a Her Radio. En el Talkback nos dejan sus mensajes de voz, ¿no? Claro, regresamos con el tráfico y clima en unos momentos. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Claro que sirve y ahí está Pepe del otro lado de la cabina. Caballero, ¿no? Eso. Eso, Francisco. Paco, Perdóname, Paco. Paco. Es que en mi pueblo a los Franciscos les dicen Pepes. Ah, caray. No es cierto. Ahora estamos con la doctora Silvana Estefano, el doctor Leonardo Ruiz y el doctor Pablo León, hablando de la psicoeducación. Qué gran tema, Enrique. Sí, y yo quisiera, doctora Silvana, que nos expliques un poco, pues, estas categorías de padecimiento. Ahorita hablamos de la depresión, Sí. estamos comentando en el corte que qué pasaba con la ansiedad, y me imagino que hay otros grupos, ¿no?, de padecimientos. Siempre escuchamos Claro. depresión y ansiedad son como de los más comunes, pero ¿a qué más tenemos que estar atentos? Bueno, lo que pasa es que va a depender de la gravedad y del espectro de síntomas, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, alteraciones cognitivas como la demencia, ¿no? El tipo ¿Esas son Alzheimer. para personas adultas mayores? Pues depende del tipo de demencia. Hay unas que pueden empezar en la adultez relativamente joven, cuando son sobre todo de tipo genético. ¿Cómo qué edad?
45. Chamacazos. Ajá, sí, exacto. Así es que como uno entre más nosotros, joven, todos así, nosotros. uno entre más viejo, más joven, ¿verdad? Ok. Pero bueno, también tenemos los trastornos psicóticos como la esquizofrenia, Ok. tenemos los trastornos del espectro bipolar, tenemos los trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, en niños, Claro. el déficit de atención, tenemos también los trastornos del espectro autista, Claro. tenemos trastornos de personalidad. Oye, pues sí hay un catálogo Sí, ahí, pero- desgraciadamente Ajá. bastante amplio. El de déficit de atención es uno de los más fuertes ahorita, ¿no? Lo he escuchado mucho en niños de primaria, en Es muy común. adolescentes, es muy común. Es la condición más común, la condición de salud mental más común en niños. ¿Ah, niños sí? y adolescentes. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuántos niños tienen realmente esta? Depende del país donde se mida, pero se calcula entre el 7 y el 10%. En bastante. México, ¿cómo estamos? O sea, por ahí seguramente estamos en todo el En ese mundo. Lo que promedio. pasa es que hay, en México pues todavía hay una cosa que le llamamos subdiagnóstico. O sea, mucha gente que tiene la enfermedad, pero que nadie se la ha diagnosticado. Ajá. Entonces piensen en 1 de cada 10 niños. O sea, Luego no- piensan, el niño o la niña es que no está educada, Es distraído. es disperso, claro, y está hay- lleno de tecnología de la que la distrae o Híjole, distrae y ese no es un muy tanto buen de tema. las Sí. cosas, o sea, no, está súper metido en redes sociales, no le controlan los dispositivos. Bueno, también la atención se puede disregular por muchas razones. O sea, también un poco hablando de tecnología, ¿no? El uso de pantallas se ha visto relacionado en el neurodesarrollo como que haya problemas de regulación emocional, de regulación atencional. Entonces, creo que es un diagnóstico que sí es difícil de hacer Claro. en ciertas edades, pero como dice Pablo, hay que estar atentos y también A ver, poder exacto, diagnosticar a los Pablo. que ¿En no. qué momento, cuál sería una red Leonardo. flag, perdóname, Leonardo, cuál sería una red flag o una de esas banderas rojas, foco rojo, que nos dice, tienes que llevar a tus hijos a que el médico los evalúe, al Sí. psiquiatra? O sea, al final de cuentas, la parte académica tiene mucho que ver y es un buen termómetro para medir cómo está el funcionamiento de esa persona. Entonces, quizá en las cuestiones académicas, si el niño no le va tan bien, si no tiene algún problema de lectura o visual, etcétera, que ya haya sido evaluado y a pesar de eso no tiene un buen rendimiento académico, Claro. podría ser. La cuestión conductual también tiene que ver, o sea, si el chico o chica persiste con alteraciones de conducta, sigue siendo muy irritable a pesar de los límites con los papás o con la familia o en la escuela, esas son cosas que hay que notar. Y de hecho yo les quería decir, a mí me toca cada vez ver más pacientes adultos que tienen TDA y que Nunca fueron diagnosticados. y que es claramente Sí. la evolución de un paciente con déficit de atención, pero que vienen a consulta hasta la edad adulta porque ya les está costando mucho trabajo Claro, hacer. no los medicaron a tiempo tal vez, ¿no? O- No, diagnosticaron los y- diagnosticaron, Bueno, pero el tal cual. diagnóstico y este déficit bueno, dentro de todas estas variables de padecimientos, ¿hay que medicar o no todos? Pues no todos estos trastornos o condiciones se medican, ¿no? Y justo ahí es donde viene la psicoeducación, o sea, la forma en la que nosotros podemos llegar a la gente e informarle de qué van o de qué tratan estas enfermedades y que entonces la gente diga, pues yo probablemente tengo eso. Y entonces esta gente va y busca ayuda. Claro. Y justamente la pandemia lo que también hizo, y es de las, creo que muy pocas cosas buenas que podemos extraer de la pandemia, es que normalizó estos temas. O sea, Se la habló gente, más de la salud mental. la gente hoy en día está más abierta acerca de hablar y de informarse acerca de su salud claro, de la mental salud que mental. antes. Nos preocupamos también por esa salud Bueno, es que mental. fue una necesidad. O sea, creo que todos lo vimos, todas las personas que tenemos hijos, el impacto en la salud mental de los niños, los adolescentes, Claro. los adultos mayores, que son poblaciones que quedaron muy, muy aisladas. Claro. Fue tremendo. Entonces, O hablar sea, fue de salud de las mental... afecciones más grandes a nivel, bueno, independientemente de todas las pérdidas humanas, obviamente, Desde eso luego. fue lo mayor. Y Desde las luego. secuelas de quienes tuvieron COVID, ¿no? Pero esto de la salud mental podría estar en Mira, los primeros 5, ¿no? Es que las consecuencias de una pandemia se miden como en ondas. La primera onda es toda esta gente enferma del bicho, ¿no? Del virus. Claro. Y la gente que desgraciadamente falleció. La segunda onda es esta gente que no se pudo atender otras cosas porque los hospitales estaban Saturados. con el COVID. Sí. La tercera, personas con enfermedades crónicas que no pudieron ir a sus médicos. Porque tengo diabetes, pero nadie me iba a atender. Claro. Y la cuarta onda, y la más larga, y la que seguramente nos va a Seguimos costar más viendo. trabajo, es la onda en la salud, el impacto en la salud mental. Eso continúa. Y dime una cosa, doctora, ¿se tiene ya bien medido cómo impacta la tecnología
en temas de salud mental? Es decir, ahorita Sí. hablábamos de las pantallas y del uso de muchas horas en frente de una computadora, por ejemplo, pero realmente estos fenómenos son muy nuevos. Estamos Claro. hablando de que 20 años intensos, tal vez, 15. Sí. Claro. Entonces hay suficientes ya estudios, evidencia para saber cómo afecta directamente el desarrollo de un niño o de un adulto. Claro, sí, y en varios aspectos. O sea, por ejemplo, en cuestiones de sueño, independientemente de la edad, se ha visto que, de hecho, hay un estudio donde pusieron diferentes tipos de luces, o sea, gente que dormía con la tele prendida, gente que dormía con una lamparita, gente que dormía con el despertadorcito, la lucecita. O con estas luces giratorias, O ¿no? Que luces, Eso supuestamente... es, ¿qué estabas en la disco? Sí, exacto. ¿Qué? Es que ahora Querías son los- dormir ahí en el sí, antro, pues son no los se que puede. usan los gamers ahora, o sea, Sí, claro. ok. sí, claro. Pero el Hay a quien impacto, relaja. claro, pero el impacto se vio en la alteración de ciclo de sueño, se vio desde la lucecita del despertador. O sea, el impacto era diferente, la proporción o la intensidad, pero desde la mínima luz tenía un impacto porque claramente el sueño está relacionado con el ciclo de luz-obscuridad, ¿no? Claro. Entonces, creo que la tecnología ha hecho que estas luces sean constantes, ¿no? Que sean intensas y que no nos permitan tener funciones Pues están normales. alertando tu cerebro y muchas Exacto. cosas. Decía alguien que me comentaba, no, es que mi hijo lo resolvió muy fácil, un niño de 7 años, ¿no? En pandemia. ¿Lo dejas viendo el celular antes de dormir? Sí, porque dice que lo pone en modo oscuro. Entonces, Híjole. ya, Sí, sí, sí. ¿no? Y ya Y ya con la, eso la ya. luz ya no es blanca, no es brillante, no le altera. ¿Verdad que eso no Pero es? claro, Claro que no es verdad. cualquier intensidad de luz tiene un efecto sobre el ciclo sueño-vigilia. Claro. No, Como y todo, los ¿no? teléfonos, entre más modernos son y tienen una mucho mayor definición que requiere una luminosidad mayor. Entonces, Aunque tenga el rollo de la retina y aunque la whatever, ¿no? exactamente, todo eso. ¿no? Sí. Entonces, Oye, y doctores, es muy importante decirle también a la audiencia, ¿cómo podemos, ya pensamos en sí o sí hay que periódicamente visitar al psicólogo? Sí o sí, ¿en qué momento tenemos, y vamos a decirlo después del corte, sí o sí, ¿en qué momento tenemos que visitar al psiquiatra? ¿Es el psicólogo que nos da redirección al psiquiatra o es nuestro médico general? ¿Nos pueden decir Y luego las eso, variaciones, regresando? ¿no? Los psicoterapeutas y bueno, hasta los coaches de vida y bueno, hay, Sí, hay claro. muchas versiones, el ¿no? Que nos aclaren mindfulness, que todo estabas esto. diciendo todo El eso. Vamos a mindfulness. regresar después de esta pausita en Algoritmo Salud 88.9, información que sirve. Mi querido Paco Caballero. Ah, ¿verdad? Qué bonito se escucha. Adelante, pues nos vemos también en algoritmosalud.com. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Ya retachamos, como dicen también en mi pueblo, y aquí estamos muy contentos de acompañarles donde quiera que vayan en 88.9. Algoritmo Salud, estamos muy gustosos de ahora poderles llevar a través de este dial, de esta frecuencia, de esta gran emisora, un programa que siempre va a estar hablando de cómo Claro. la salud con lo digital tienen todo que ver. Sí, y precisamente vamos a entrar al tema de cómo lo digital ayuda en la psicoeducación, pero antes quiero que me contesten la pregunta con la que nos fuimos al Sí. corte. Sí. ¿Cuándo ir con un psicólogo? ¿Cuándo ir con un psiquiatra? ¿Cuándo ir con un neuropsiquiatra? ¿Cuándo ir con un paidopsiquiatra? Claro, Y bueno, sí, todas las o en qué variaciones variantes. que hay. Hay un A montón ver, de variaciones. Si es el sí. médico Doctor- general el doctor que... Pablo. el que te va a redirigir. También podría, desde luego, tendría que ser eso, sí, el Ok. médico. A ver, yo lo primero que diría es, lo que trata enfermedades, es decir, quienes tratamos enfermedades pues, somos los médicos y la psiquiatría, desde luego, es una especialidad médica, ¿no? Para ser psiquiatra tú tienes que primero estudiar medicina y ser un general. médico. Entonces, todo aquello que se refiere a la presencia de una enfermedad, pues lo tiene que ver un psiquiatra. Ahora, ¿qué hacen los psicólogos? Los psicólogos realmente no ven enfermedades. Los psicólogos pueden, de alguna forma, sí ayudarnos en manejar enfermedades en fases muy leves. Por ejemplo, depresiones leves, ansiedad leve, pueden ser manejados solo con psicoterapia, pero de moderado en adelante tiene Hay que ir con ser un visto por psiquiatra. un médico, De por hecho, un el propio psiquiatra. psicólogo debería de referir al psiquiatra los casos que Así lo identifique, hacemos, ¿no? Sí, claro. así lo hacemos. Ahora, porque- nada más déjame hacer una paréntesis aquí. Esto, la psicoeducación la puede llevar el psicólogo o la Desde tiene luego. que llevar el psiquiatra o ambos? La psicoeducación en realidad la Perdón, puede llevar por- a cabo cualquier personal de salud mental.
Cualquier puede ser, personal de salud Sí, mental. en y de otros salud en países- general, puede ser una enfermera, Sí, en puede otros ser una países trabajadora social. tienen mucho más enfoque que aquí, a veces de que la enfermera, la trabajadora social, Totalmente. los estudiantes, ¿sabes? O sea, acá también en los centros de salud, las enfermeras, las trabajadoras sociales hacen mucho énfasis cuando hay procedimientos, cuando hay vacunación, por ejemplo. O sea, toda la educación médica también la lleva cualquier personal de salud. En salud mental yo creo que nos hace falta capacitación muchas veces a Para otras identificar. especialidades y a otros personajes que participan en el equipo multidisciplinario para dar esta psicoeducación. Ok. Oye, doctor Leonardo. O Leonardo, ¿no? De No, cuates. Leonardo también, sí, claro. ¿Dónde entra lo digital? A ver, ya hablamos de muchos temas de salud mental, de psicología. Vamos todavía más derechito hacia la parte tecnológica. ¿Dónde entra lo digital en la psicoeducación? Creo que en este mundo ya moderno que vivimos y tomando lo que tú tienes como tu reloj muy moderno que tienes, las personas están cada vez más acostumbradas a utilizar tanto el teléfono celular como los relojes como una herramienta para saber cosas que a lo mejor no tienes tan presentes. Por ejemplo, el teléfono te puede decir cuántos pasos diste, pero tu reloj, el que usas todo el día y toda la noche, te puede decir cuántas horas estuviste despierto, cuántas horas estuviste dormido. De ¿Qué ese tanto tiempo- caminaste? Sí, ¿no? Y de hecho hay unos programas muy actualizados de las compañías de tecnología que te ayudan a decir de ese sueño que tuviste, de esas 8 horas, cuántas horas fueron sueño leve, sueño profundo, eso por un lado, ¿no? Claro. Te pueden dar muchos datos biométricos y la gente ya cada vez está más acostumbrada a hacerlo. Otra es que la gente también está más acostumbrada o más familiarizada a buscar información en Internet. Ahí nada más haciendo el comentario, la pauta de que pues esa información debe de estar bien sustentada por gente capacitada Claro. en su área, ¿no? Comentada Entonces, y yo diría que hasta reforzada o Con buena ¿no? referencia. Con el médico. Yo digo Claro. siempre que la información que buscas en internet tiene que ir con el Que especialista. sepa las personas que nos escuchan que eso no sustituye una consulta con Claro. un médico. Y fíjate, Rocío, doctora Silvana, doctor Leonardo, doctor Pablo, que hay poca información de cómo se comporta el paciente que ya es digital. Y por esa razón quiero platicarles de un estudio que estamos haciendo con la Fundación Mexicana para la Salud, con FunSalud, para entender cómo el paciente va tomando encuentra información, busca un médico para tener una consulta virtual, ¿Qué le preocupa? compra por dónde medicamentos busca, claro. en internet, Claro. se hace un apego a su tratamiento porque a lo mejor está en un grupo donde están otros pacientes como él. Yo ya entré, ¿eh? Sí, qué Yo ya bueno. la contesté. Yo sé que tú ya contestaste la encuesta. Queremos invitar a todas las personas que nos escuchan a que contesten el cuestionario para el nuevo estudio sobre paciente digital que estamos desarrollando. Entran a centralmedia.mx/paciente y ahí encuentran un cuestionario que en 15 minutos aproximadamente completan y no saben cómo van a ayudar a los tomadores de decisiones, a gente en gobierno, a nuestros legisladores, también a las personas que trabajan en los hospitales privados. Toda en la las salud clínicas, pública, privada, todos los para médicos. entender mejor qué Claro. está sucediendo y cómo ayudarlos. Por ejemplo, ahorita que comentaste, doctor Leonardo, pues las personas que entran a Buscador. las redes sociales Sí, o encuentran a buscador una también. persona que está hablando de temas de salud mental y a lo mejor no saben si, caray, le hago caso, con él me voy a curar nada más por escucharlo, le voy a mandar un mensaje a ver Claro. qué recomendación Hemos me dicho da. muchas veces que aquí lo mágico no existe. O sea, en la medicina Sí. no hay magia. No. Claro. Hay que siempre contrarrestar la info, ¿no, doctor? Totalmente, Con el y médico. hay que informarse bien. Justo, a ver, yo creo que la tecnología, la aplicación de la tecnología específicamente en la salud mental el día de hoy, me parece que en donde más aporta es justamente en la psicoeducación. O sea, la Claro. forma en la que la tecnología ayuda a las personas que atendemos salud mental es a través de justo la psicoeducación. Porque la gente va, busca y el punto es que esto sea de fuentes confiables. Claro. Porque también eso puede confundir. Pero a ustedes como médicos que dan consulta de forma remota, doctora Silvana, doctor Leonardo y Pablo, ¿qué tanto les ha beneficiado a ustedes ahora del lado médico, ¿no? Apoyarse de toda la herramienta digitalizada? Creo que nos da mucho más alcance, nos da mucho más apego en muchos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy que decíamos el tráfico está cañón, no voy a llegar, o sea, gente que de la ciudad se le puede complicar
perdía también apego a sus consultas, ¿no? O sea, entonces aumentó un poco el apego porque tengo esa facilidad de conectarme en mi coche. Ya no hay excusa. A ver, eso es súper importante. ¿A poco puedes tú comenzar una consulta? Doctores, cuéntenme. El paciente en el automóvil puede... O sea, no es lo ideal. desde No es lo luego. ideal. No es lo Oye, ideal. pero es mejor que no ir. Exacto. Pero ¿no? imagínate, o sea, a ver, independientemente de que nos distraigamos o no, ustedes tienen que mirar o sea, el paciente no debe tener Bueno, la cámara apagada. Claro, no eso puede. creo que ese es o sea, a ver, estamos hablando de las bondades de la tecnología, Ajá. ¿no? Vamos a hablar también de los riesgos o de las situaciones que no son tan benéficas. Claramente, tener una consulta digital en ese caso, hay muchas ocasiones que se pierde el contacto humano, ¿no? Que se pierde el lenguaje corporal, que se pierden ciertos gestos que hacemos en persona, que a nosotros también nos pueda dar información sobre el padecimiento o capturar la atención, ¿no? Por ejemplo, un paciente con TDA, una consulta en Se Zoom. distrae. O sea, es mucho más complicado, ¿no? Claro. Pero el chiste es encontrar dónde se puede aplicar, ¿no? O sea, en las ocasiones que sí se puede aplicar y en las que tal vez les decimos, ¿sabes qué? Esta consulta no puede ser en Zoom y tienes que venir al Y consultorio. tienes que estar en tu casa o en un lugar cerrado. Bueno, de preferencia en siempre un así. sitio cerrado y todo. Sí. A ver, yo contando cosas con mi psiquiatra, pues no voy a estar en un lugar público, ¿no? Bueno, me no te van a creas, ir. hoy en No, día... sí, hoy en día ya no. En el Ajá. Starbucks, sí. Más común de lo que Hoy te la imaginas. gente, Echándome mi sí, café. hoy la gente, los chavos les vale. O sea, yo a veces he visto pacientes que están hablando, te hablan para preguntarte algo y dice, perdón, es que estoy en el Uber y están hablando como si... Como si no hubiera Nadie los alguien como más. si no hubiera nadie los Oye, pero a lo escuchara, mejor ¿no? se sienten más seguros ahí que hablarlo en su núcleo familiar, por Seguramente, ejemplo, Totalmente. sí. donde ahí sí no quieres que te escuchen tus Probablemente hermanos, sí. tus papás. Tal vez ahí se sienten más seguros, Y ¿no? tú que sabes que el del Uber no tiene... Igual le dio buenos consejos no saca la después. data y luego extorsiona. ¿Sabes qué también nos ha ayudado mucho? Creo que, en países como el nuestro, en donde la salud en general y particularmente la salud mental está tan centralizada, o sea, tú te puedes ir a poblaciones grandes donde no hay psiquiatras Ajá, sí. o donde hay uno o dos De psiquiatras. hecho, hay estados que no tienen hospitales Sí, psiquiátricos, ¿verdad? Zacatecas, En Zacatecas México. creo que es de los estados que menos psiquiatras tiene. ¿Zacatecas? Es impresionante que en un país como México haya Ajá. estados donde no hay un hospital psiquiátrico. Psiquiátrico. La mayoría ¿No? de los O psiquiatras en sí. México estamos en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey. Ahí están las bondades, ¿no, Silvana? Sí. De la tecnología. ¿Le das al de Zacatecas o al Claro. de la Claro. Sierra Gorda de Y hasta Querétaro? tenemos Una cosa. pacientes, por ejemplo, Así que es. viven en otros países que no pueden venir a México o que en su propio país no están teniendo acceso a la salud, ¿no? Que les es más difícil, que tarda mucho la salud Claro. pública en todos lados, pero están teniendo acceso a esa consulta por tener este acceso a la tecnología. Y en esta cosa más moderna, pues la gente también ha viajado mucho y se ha ido a vivir a otros lados. Claro. Entonces, probablemente tú ya tienes un apego con tu médico Es lo que te y iba a estás viviendo preguntar. en otro estado. Y no te quiere Dices, dejar tu paciente. Yo prefiero ver a Pablo o a Silvana Leonardo, en línea, ajá. ¿no? Y A buscar prefiero a alguien más. Es buscar que a mira, alguien tan más. difícil te es hacerte decir, ok, tengo que, sí voy a ir al psiquiatra. 2, voy a dar seguimiento a mi Sí. padecimiento, entender Me qué es cae lo que bien, tengo. ya me sentí a Luego gusto, hice ¿no? match, ¿no? Con mi médico o mi médica. Y luego si me voy a otro país, pues claro que no lo voy a soltar. Es como el que te corta el pelo, ¿no? Ajá. No lo sueltas. Sí, 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 Bueno, con totalmente. implicaciones un poco diferentes, ¿no? Tú me Con entiendes, unas- Sí, yo te entiendo La que hace perfecto. el Claro, la manicure. del manicure No y el lo del sueltas. pelo Oye, no lo sueltas. O sabes que Claro. nos buscan cada vez más gente que, por ejemplo... Que migró, ¿no? Sí, exacto. Mexicanos o latinos que viven en Estados Unidos y la cultura es importantísima. En psiquiatría la cultura sí importa mucho. Claro. Digo, en todas las especialidades, pero en particular, o sea, una persona, un mexicano que se va a Estados Unidos, ir con un psiquiatra americano... No es igual. Es un choque cultural en donde no va a entender nada de lo que le está diciendo, no solo por el idioma, sino... Bueno, independientemente que hablar inglés perfecto y todo, No, o encontrar no, un no. Más médico allá del en idioma, español. no, Porque te voy a dar un no va a ejemplo muy entender su concreto. manera En de- México, la familia casi siempre entra a la consulta. Aunque La familia. Sí, en Sí, muchos claro. casos. O sea, llegan pacientes jóvenes, pero adultos. Por eso, pero solo que seas menor de edad. No, ¿o? no, bueno, 25 pero es años y te cultural. dicen, oye, ¿puede pasar mi mamá? ¿Puede pasar mi papá? ¿Ah, Porque, sí? pues claro, y es bien común. En En Estados todas Unidos, las especialidades. Sí, pero sí, también sí, en- pero en en- Estados pero en la Unidos psiquiatría no también, dejan ¿eh? pasar a la gente. Es que no debería ser, porque entonces Pues ya no. no te vas a explayar igual. No. Ellos lo piden y muchas veces la familia nos da mucha información que el paciente no está Bueno, pero no luego está viendo. consultas al padre por separado, a la madre o al Sí, tutor. ¿no? Desde digo, luego. bueno, les vas poniendo como las reglas del juego, ¿no? Ok. Pero, Sí. pero al principio. de inicio así es muy quieren, común. y ahí te das cuenta de muchas situaciones, dinámicas. de las dinámicas. Fíjate que yo hice un video ahora poniendo un ranking de los psicólogos influencers que tienen éxito medido por el tamaño de sus comunidades. Y de las respuestas que tuve de las personas que vieron este ranking,
pues les echan muchas porras a los profesionales de la salud mental porque se entiende que han ayudado a muchas personas a identificar sus padecimientos, a decidir qué paso tomar, por ejemplo, acudir a un psiquiatra. Y hay en serio mucha sed, me atrevo a decir, Sí, claro. de tener más información, mayor conocimiento sobre salud mental, pero sobre confiable. todo confiable. Eso preguntaba mucho la gente que hacía cuenta. Oye, estos psicólogos se ven interesantes su contenido, pero sí saben de lo que están hablando, Sí. tienen información científica, tienen Claro. información actualizada. ¿Ustedes cómo recetan como doctores a los pacientes qué fuentes digitales consultar donde les aseguran que están encontrando la mejor información? Bueno, por ejemplo, está Medline, ¿no? Por ejemplo, la Clínica Mayo. Claro. Son como fuentes bastante comunes, confiables en español, sobre todo de grandes organizaciones y grandes hospitales. Claro. Yo creo que son de los más comunes. Pero Y confiables, y ¿no? confiables. Pero independientemente también de qué tan confiable es la fuente, se requiere dar contexto. Claro. O sea, creo que lo principal, como decía también Pablo, es encontrar que la fuente sea confiable, que sea de alguien que tiene su área de trabajo, que está titulado en eso, que tiene práctica clínica, etcétera, pero también darle contexto a la persona de manera individual. Bueno, para eso Por está la supuesto. psicoeducación, ¿no? Exacto. Para que ahí entra, para que entonces entendamos también, primero, que hay un padecimiento de salud mental, que lo tenemos que atender y resolver, que la familia nos tiene que ayudar o las personas con las que vivimos o nos apoyan. Y luego, pues obviamente, ¿en qué momento sabemos que ya estamos dados de alta? Ahí el psiquiatra, Oye, ¿no? ese ya es el final del camino, ¿no? Sí, sí. Es que, Lo más a ver, complicado. siempre que tienes una enfermedad dices, ¿y cuándo voy a terminar, no? ¿Cuándo me voy a curar? Bueno, es que hay también Hay veces que los no hay psiquiatras. cura. Ya, a ver, estoy hablando muy en general, Sí, porque sí. sé que hay cosas bien profundas y bien difíciles. Pero los psiquiatras vemos, como deberíamos todos ver las cosas de manera multidimensional, la parte física, que también por eso somos médicos, hay padecimientos con síntomas neuropsiquiátricos o psiquiátricos que puede ser, por ejemplo, un hipotiroidismo, cáncer, ¿no? Entonces vemos la parte física, la parte psicológica y la parte social. O sea, entonces nosotros nos enfocamos principalmente y de manera inicial en lo biológico, pero le damos ese contexto también social y psicológico para que la integración del paciente no sea como, bueno, ya se te curó la gripa, ya, ¿no? No, hay que verlo en su conjunto. Exacto. Claro. ¿Y también hay psicoeducación para otros profesionales de la salud, doctor Leonardo? Sí, fíjate que ese también es otro tema interesante, porque en la parte médica, con esto de la pandemia, pues el boom de los congresos en línea también fue algo muy importante, ¿no? Al final Claro. de cuentas, esto trajo que en general los médicos pudiéramos tener más acceso a otros congresos de otras especialidades Actualizarse, médicas, ¿no? actualizarnos de una manera mucho más sencilla. Entonces creo que la comunicación que debe de existir entre especialidades es sumamente importante. Sobre todo porque es transversal, la salud Sí. mental puede afectar cualquier otro padecimiento, ¿no? Total. Justamente. Y para eso también puede ayudar mucho la tecnología, para capacitar a otros médicos en temas de salud mental. Así es. Mencionaban ahorita a los médicos generales. Yo creo que los médicos generales son importantísimos y me parece que en México subestimamos la importancia del médico general. claro. La gente está acostumbrada, me duele el estómago, voy al gastroenterólogo, me duele el pecho, voy al La cardiólogo. garganta, el otorrino, ya sé. Pero la verdad es que lo ideal es siempre ir primero con un médico de primer contacto, un médico general, que puede resolver un montón de problemas sin que necesariamente tenga que mandarte al especialista. Así Gran es. Bueno, recomendación. vamos a regresar rápidamente, ¿te parece, doctor Leonardo? Y estamos en 88.9, vamos a Tráfico Clima cada 15 minutitos, Enrique. Siempre información que sirve. Venga. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Bien, ya vamos. Estamos con ¿Qué? que tú, yo. ¿Quién Exacto, entra? tú y yo, ¿Quién entra primero? ¿Un volado? ¿Qué? ¿Un Pues ya disparejo? estamos regresando a Algoritmo Salud en la recta final para hablar de esta futuriada que nos encanta. Sí, hay que hablar del futuro de la psicoeducación, el futuro de la salud mental. Y pues le voy a dar primero la palabra al doctor Pablo. Para Pablo que nos León. digas qué viene, qué planes interesantes para A mí me parece para que ti. vienen dos cosas muy interesantes y muy importantes. La primera, en psicoeducación, me parece que vienen cosas como, de alguna forma, certificar a esta gente que psicoeduca o que educa en salud en general. Ok. O sea, yo creo que hay iniciativas fuentes donde yo sé que si voy a buscar ahí, es información confiable y de profesionales verificados. Muy Creo bien. que eso
puede ayudar. Y lo segundo, en cuanto a la aplicación práctica de la tecnología, me parece que el futuro está en la medición de patrones. O sea, en salud mental, cuando las personas empezamos a cambiar o afectarnos en nuestra salud mental, empezamos a cambiar patrones de comportamiento. A ver, danos un ejemplo muy claro. Empezamos a dormir más o de menos, empezamos a escuchar otras cosas de música, por ejemplo, ¿podría ser? Pues seguramente, con música más triste, etcétera, etcétera. Y los dispositivos nos pueden ayudar mucho a la medición de patrones. Hay ejemplos concretos, estudios. Justo A ver, doctor Leonardo Ruiz, cuéntanos. Hace poco tiempo estuvimos en una conferencia donde nos contaban de este estudio que tienen pacientes en España, en donde en su dispositivo celular tenían una aplicación con un acceso directo acerca de su estado de ánimo. Entonces el paciente podía poner palabras, la palabra que él quisiera, no sé, felicidad, amor, suicidio, tristeza, etcétera. Y después de un tiempo, esa aplicación lo que hacía era dividir las palabras como en una cuestión positiva o negativa. Al mismo tiempo, la aplicación iba midiendo la movilidad que tenía la persona, el movimiento que tenía. Y lo que vieron si estaba sedentario, caminaba, andaba muy justo. O si cambiaba de rutas, acelerado, o cambiaba de... Muchísimas cosas de geolocalización y de cuántos pasos daba o si estaba utilizando algún transporte, etcétera. Y lo interesante de esto es que sí veían que las personas, antes de que dijeran que estaban deprimidos, se veía en la aplicación que el paciente empezaba a caminar menos, a moverse menos, que sus palabras tendían a ser más tristes. Doctor, pero en ese momento también tiene que ver la edad, ¿no? O sea... Todo lo consideran Vamos los cambiando algoritmos. nuestros patrones de vida también conforme va avanzando la edad. Pero lo que miden son cambios abruptos. Exactamente. De una semana a otra. Claro. Y eso es muy interesante porque al final de cuentas muchos de esos cambios de patrones sí nos pueden orientar, sobre todo los pacientes ya lo empiezan a implementar con algunas aplicaciones y que te dicen, oye, ¿sabes que en mi gráfica estoy caminando, me estoy durmiendo peor o mi estado de ánimo no ha estado tan bien? Entonces esas cosas son... La inteligencia artificial aquí juega un papel importantísimo, ¿no? A veces seguro la inteligencia artificial en algún punto va a saber antes que tú que algo Lo está que pasando porque está midiendo patrones de manera muy Fíjense objetiva. que había una bueno, eso no era futureada, los teclados Silvana decían conforme tú estás presionando un teclado, no una cosa, bueno, también puede ser el touch screen, y si tú presionabas más fuerte o menos fuerte, también te predecía, dime si es verdad, conductas, psicoconductas. Estás más deprimido, estás más ansioso, estás más triste. O sea, ¿es verdad eso? Yo creo que deben de tener más factores que solo ese, ¿no? Como por ejemplo el marketing, ¿no? Que ya miden por dónde pasas el cursor en la página y eso predice qué vas a comprar o ya casi que te promocionan productos porque saben tu patrón de compra. Yo creo que el conjunto de factores es lo que va a hacer que vayas prediciendo tanto el estado emocional como el comportamiento. ¿Tú cómo ves que sería la psicoeducación a un par de años de distancia? Pues yo pienso que la gente cada vez tiene más acceso y eso va a complicar un poco la certeza de la información. Yo creo que se va a ir afinando esta confiabilidad de buscar en lugares certificados, en lugares confiables. Con buena reputación. Con buena reputación y sobre todo certificados, ¿no? Pero o sea, los médicos, sobre todo llegar al médico. ¿no? Que los validen. Como plataformas Que alguien los valide. Como YouTube. Que hace una validación ahora de YouTube los Health, médicos. ¿no? De lo que que estabas están dando hablando. YouTube información. Health. Ahora, ¿dónde o encontramos programas a la como doctora este? Silvana, claro. al doctor Leonardo Ruiz o al doctor Pablo? Son Claro. ustedes socios. Bueno, ¿no? primero a platicar también que tenemos una fundación. La fundación se llama Neuroscience Health. La pueden encontrar en internet. neuro.science-health.org. Y ahí, de hecho, tenemos una parte de la plataforma está dedicada a educación, ¿no? Tanto cursos como TDA para maestros, psicopatología para otros personales de salud. Para el que no sabe el TDA, repite qué es. Sí, déficit de atención, trastorno por déficit de atención. Y material también de folletos para pacientes, familiares, escalas, por si tengo depresión o tengo ansiedad o para que la gente sepa más o menos qué onda. Y para nosotros, nuestra consulta, nosotros estamos como @psiquiatría_LRS en las redes. LRS, León psiquiatría, Ruiz, mira. León Ruiz y Estefano. Entonces apellidos. exacto, psiquiatría, LRS. Psiquiatría LRS. Que de todas formas vamos a poner esas direcciones tanto de neuroscience.health. A ver, repíteme la dirección porque no me la aprendí. Neuro.science-health.org. Vamos Todo a eso ponerlo en la descripción en la del descripción podcast. del podcast en Eje Radio. Mañana van a poder escuchar. Así es. Bueno, pues
si lo estás escuchando hoy, a lo mejor lo quieren repetir mañana. No, es que ¿sabes Pero qué? entonces, Claro, si no lo porque hayas estuvo escuchado, buenísimo. Se exacto. perdieron el inicio, entonces tienen que escuchar el capítulo completo. Completo, En algoritmosalud.com están todos los episodios, más de Exacto. 75. Y en iHeartRadio también están. Y un número telefónico quieres dar, Sí, ¿no, sí, doctor? el teléfono del consultorio es 5515 45 42 40. ¿Nos contesta un bot o un humano? Les contesta la Les inteligencia contesta. artificial. Bueno, vale, ya ahí nos canaliza. O la inteligencia natural, ¿no? Que, Claro. ¿por qué La no? inteligencia humana. Enrique Culebro Caram, qué gusto estar contigo. Nos Claro. vamos, cerramos este capítulo con broche de oro. Pues la verdad es una maravilla lo que platicamos hoy. Yo creo que muchas personas que escucharon esta conversación, que a lo mejor tienen algún indicio de síntoma, pues ya están pensando en acudir con un psiquiatra. Así Muchas es. gracias, Doctora Rocío Brauer. Silvana, Gracias. Estefano, Leonardo Ruiz, gracias, doctor Pablo. Y bueno, ahí en redes estamos. Síganos. Gracias. Gracias. Algoritmo Bye, bye. Salud. Esto fue Algoritmo Salud, el podcast sobre salud digital y las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Nos conectamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.